recuerdan que esta es la carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo para que Timoteo vaya y se fije en la iglesia en Éfeso, así como se había fijado en la iglesia en Tesalónica, cómo estaba marchando esta iglesia. Esta iglesia tenía muchos más eh, problemas o ataques que los que podía tener la iglesia en Tesalónica. Tesalónica, el problema que tenía que era muy poco tiempo estuvieron ahí predicando porque se tuvieron que ir, los echaron, y en Éfeso ese no era el problema, sino que había muchísima idolatría hacia esa diosa que era tan famosa, esa diosa falsa, ese ídolo llamado Diana. Bueno, entonces está explicando un montón de cosas. Y justamente llega el asunto del pastorado. Eh, Hay algo que yo siempre le explico y es bueno que lo vuelva a explicar otra vez, que en aquellos tiempos no existían las denominaciones, había bautistas, hermanos libres, o asambleas de hermanos, o iglesia de Dios, no había eso. Era una sola iglesia. Y lo máximo que se decía era la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Roma, la iglesia, en este caso, en Éfeso. Pero claro, si uno iba a Éfeso, iba a buscar, no sabe dónde está la iglesia en Éfeso. ¿Qué iglesia en Éfeso? No sé, debe ser un salón inmenso, debe ser tremendo. No ibas a encontrar nada. El único templo que todavía queda, los restos, una buena parte quedan, es del templo de Diana. Busquen ustedes en internet, busquen templo de Diana en Éfeso y lo van a ver. Se van a quedar admirados de lo inmenso que era ese templo. Allá no iban a encontrar la iglesia en Éfeso como salón, como lugar de reunión. No, no había permiso. Y en ningún lugar en todo el mundo había un lugar grande donde los cristianos, ni siquiera en Jerusalén. En Jerusalén aprovechaban el templo judío, el patio de los gentiles y ahí se reunían. Pero la verdad es que no había un lugar. Entonces, ¿dónde se reunían los cristianos? Bueno, cuando podían se reunían en una plaza o en un lugar apartado, todos juntos, pero en realidad, en la práctica, ellos se reunían en las casas. No cabían en una casa todos los creyentes, imposible. Eh, la gente tenía casas pequeñitas también. Ahora, había algunas personas que eran ricas, que eran cristianos, que bueno, eran gente de dinero, que tenían sus negocios, sus empresas, se habían convertido a Cristo. Tenían casas más grandes con un patio interior, que generalmente ese patio interior estaba descubierto, no tenía techo. Entonces se construía así, así, así y así. ¿Eh? Como en la casa de gobierno, en la casa rosada, ustedes van a ver que también tiene así un patio. Y ahí podían caber 40 personas, 50 quizá. Y después se reunían todos los demás, 20 por allá, 15 por allá. Pero era la iglesia en Éfeso. Como les decía, no había denominación, no había nada. Por supuesto, en cada casa había una persona responsable, encargada, ¿no es cierto? Por eso es que encontramos esa frase en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, que dice que el apóstol Pablo, llamando a los ancianos de la iglesia en Éfeso. ¿Eh? Ahora entienden ustedes. Cada anciano de cada iglesita. Bueno, se decía anciano como también se decía, pero no por la edad, porque eran viejitos, que no daban más, entonces los traían. No. Se decía usando las frases que se usaban entre los hebreos. Vieron que ya desde en Éxodo ya encontramos que dice que los ancianos, ¿no? Son personas que tenían
madurez, que conocían bien la historia de los hebreos, ¿no? Eso hablando de Éxodo, pero hablando acá de la iglesia, eran personas que ya tenían cierta trayectoria en las cosas del Señor, por eso podía un anciano estar a cargo de una casa, ¿no? Eso apuntaba a la madurez. Pero también utilizaban otra expresión, que era la expresión pastor, mucho menos se usaba, pero se usaba. Ahora es más común usar pastor. Y pastor significa eso, pasto, de la palabra pasto. Lleva las ovejas al pasto, o sea, las lleva, las alimenta, pero no es que él las alimenta en un platito, ¡hey, abra la boquita! No, él las lleva hacia donde están esos pastos. Y por supuesto también necesitan agua, ¿no? Y a mí me contaban en un hotel allá en Córdoba, que muy por arriba, así en los cerros, hay un agua que tiene todas unas burbujas que salen, son aguas sulfuradas, esas no son buenas para las ovejas, y las ovejas no saben distinguir eso. Entonces el pastor sabía decirle, no, no, esta agua no. No les decía no, no, porque no podía hablar con las ovejas, pero las conducía, ¿no? Este, bueno, y también había otra expresión que se utilizaba como supervisor. Hay una expresión más antigua, sobreveedor, pero mucho no se usa porque parece que está sobre, en tanto que supervisor es como que está mirando por ahí arriba. Esa palabra es la que acá la castellanizan y utilizan obispo. Obispo. Obispo significa eso, supervisor, que sobrevé, que mira. Son características de los pastores, de los ancianos y los obispos que son la misma persona. No son tres clases de personas distintas, es la misma persona. El obispo hace a la capacidad que tiene de mirar por arriba qué es lo que está pasando. El de anciano por la madurez y el de pastor porque alimenta a esas ovejas, ¿no? Siempre me acuerdo de un hermano que estaba medio enojado, decía ahí, ¿y el pastor qué tiene? Tiene un callado y tiene una vara. ¿Y para qué tiene la vara? Y para pegarle a las ovejas si es necesario quebrarles una pata. Estaba enojado. No, no es para eso. En algún otro momento podemos explicarlo bien. Acá dice capítulo 3, palabra fiel. O sea, esta es una palabra verdadera, fidedigna. Y para darle la atención que se merece, palabra fiel. Si alguno anhela, antiguamente decían apetece, queda un poco fuerte, un poco carnal, ¿no? Si alguno apetece, si alguno aspira, aspira. Y es cierto, hay personas que en la actualidad van a estudiar en los seminarios porque dice, bueno, yo me quiero capacitar porque tengo esa visión. Veo que a veces las iglesias están un poco abandonadas o que no hay una enseñanza bien sólida y yo me quiero capacitar bien. Bueno, de todos modos les digo que el pastorado no se obtiene en un instituto bíblico. Es muy bueno estudiarlo y estudiar todo eso, pero eso no se adquiere allí, por más que te pongan, y usted como estudió 5 o 6 años, rindió los exámenes, le damos el título de pastor. Sí, tendrá el título de pastor, pero primero que Dios te tiene que llamar. Y tenés que estar capacitado, Dios te capacita, ¿no? Había un hermano, eh, este hermano de apellido, eh, ay, se me fue de la mente. Bueno, yo lo conocí personalmente, escribió varios libros. Él, lo han visto varios cuando él vivía,
que se ponía de rodillas a leer, a estudiar la palabra de Dios. Y leía y oraba y lloraba, las tres cosas. Pablo Boichenko, ese es el apellido, Pablo Boichenko. Bueno, muchas veces las personas que están pastoreando en las iglesias no querían pastorear, porque capaz que su papá o su abuelo pastorearon la congregación y saben los problemas que hay para pastorear una congregación. Me acuerdo que mi hermana y yo sabíamos todo lo que pasaba dentro de una iglesia, no acá, en otro lugar donde estábamos. Sabíamos todas las cosas, sabíamos la hipocresía, la falsedad, la gente que venía a la iglesia y no eran cristianos verdaderos, y se mandaban la parte como que sabían mucho y no sabían nada, y malos testimonios, tantas cosas. O sea que mi hermana y yo no nos escandalizamos cuando estuvimos ya después bautizados y congregados y veíamos malos ejemplos. Ya estábamos acostumbrados a eso. Incluso venían a pedir plata a nuestra casa. Y una vez estábamos mi hermana y yo solos, no estaban mis padres y éramos chicos. Y vino un camionero, dice que se le había quedado el camión, qué sé yo, es que si teníamos 5 pesos, en aquel tiempo 5 pesos, el billetito verde era mucha plata. Nosotros estábamos muy bien enseñados, le dijimos que nosotros no podíamos. Y como bueno, ya teníamos experiencia, cuando él se fue y dobló así la esquina, yo salí rapidito y espié por la esquina. Y él iba caminando y pasaba una chica y la miró y no sé qué le dijo. Entonces no era tan creyente. Y cuando él miró para atrás, porque la chica siguió caminando así y él venía de frente, vio que, que yo lo estaba viendo. Pero él decía, yo soy creyente, soy de tal iglesia, qué sé yo. Bueno, entonces muchas de esas cosas pasan. Y a veces uno trata de escaparse de todo eso. Mi sueño era ser un evangelista, ir por todos lados predicando la palabra de Dios por distintas provincias, conocer pero bueno, no se dio así. Recuerdo que a veces faltaba un predicador, entonces decía el pastor de la otra iglesia, decía, bueno, hoy hay pan duro. Hoy hay pan duro, hermano, ¿qué va a hacer? No hay otro pan para comer, pan duro, el de casa. Aguántense, ¿qué va a hacer? Bueno, palabra fiel, si alguno anhela o aspira al obispado, buena obra, decía, no dice buen título, no dice buen título, dice buena obra, es una obra, no es un título. Yo me escapo de los títulos, porque uno pone títulos y después queda el título y la persona no cumple, entonces no sirve para nada ese título. Es la acción y el llamado de Dios, ¿no? Dios lo llama, Dios lo capacita y la iglesia reconoce a quien va a ser pastor. Pero es necesario, o sea, bueno, es una buena obra desea, está bien. Pero tenga en cuenta lo siguiente, que es necesario que el obispo sea irreprensible. No quiere decir que la mamá nunca lo retó, sino que tiene una conducta que es irreprochable, esa es la idea, ¿no? Me acuerdo que mi papá fue a una congregación y dijo, ¿dónde está acá el pastor? Y no, lo que pasa que ninguno nos consideramos dignos, porque ninguno cumple todo lo que dice acá. Bueno, pero ya se le fue la mano. Si es así, entonces nada, ni podemos entrar acá. No. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Claro, ahora acá suena raro, pero en aquellos tiempos
Era común que capaz tenía dos esposas. Bueno, tiene que ser marido de una sola mujer. Algunos dicen, bueno, eso significa que si se quedó viudo y se volvió a casar, no puede pastorear una iglesia. Eso suena raro. A mí me parece que eso no es eso. Pienso que se refiere a lo que les acabo de decir. Tiene que ser marido de una sola mujer y de paso estamos diciendo que sea una persona fiel a su esposa, ¿no? ¿Qué sé yo? Podemos. ¿Se acuerdan que les conté de ese creyente que tenía dos hogares, uno en su iglesia y otra allá en otra provincia, tenía otro hogar, ¿no? Con otra mujer y con otros hijos. Estaba un poquito acá y un poquito allá. Bueno, eso me contaba mi papá. Marido de una sola mujer, sobrio, una persona sola, no una persona extravagante. Me acuerdo una vez que invitamos a un aniversario, yo antes escribía cartas de invitaciones para las iglesias, que qué sé yo, que vengan al aniversario. Y vino un pastor, todo con un traje, no me acuerdo si era todo blanco, así o todo amarillo. Una cosa que tremenda, ¿no? Bueno, yo esperaba un poquito más sobrio que venga, ¿no? Un poco más sencillo, bueno. Tiene que tener ese carácter así sobrio, ¿no? No extravagante. Ah, es otra expresión. Esa es otra expresión. No, ya sería muy exagerado que no tiene que estar borracho. Más bien que no tiene que estar. No, no. No, se refiere a lo que les digo ahora. Pero es cierto, el doble significado tiene esa palabra. Por eso dice que el idioma castellano es muy difícil para los extranjeros. Claro, después lo dice, después la aclara. Claro. Este, acá dice prudente también. Yo me acuerdo cuando éramos chicos que siempre había uno que quería liderar a los demás. Entonces, ¿cómo lo hacía? Y haciéndose el más guapo de todos. El que se subía al techo, ese estaba ya en el bordecito, entonces el más audaz, ¿eh? Me acuerdo que el jefe de una banda se convirtió a Cristo en nuestra casa y él contaba que para ser jefe tuvo que pegarse un tiro en la sien. ¿Vieron con ese revólver que da vueltitas? Tiene como una cosa que gira. Un tambor, muchas gracias. Y en uno de los agujeritos del tambor, capaz que eran 8 balas, no sé, pusieron una bala. Entonces era la ruleta rusa, tenías que pegarte un tiro. Si no salía, bien. Y si salía, te morías. Pero ¿quién se animaba a hacerlo? Y él, se llamaba Emilio, él lo hizo. ¡Pum! Y por eso llegó a ser jefe de una banda. Pero acá, Dios no le importa eso, no se impresiona por eso, de ser audaz así, no, dice que sea prudente. Porque en la iglesia del Señor tiene que ser así, una persona prudente, eh, decoroso, tiene que tener un decoro, la manera como se viste, decoroso. Yo tengo en mi mente un montón de ejemplos de hombres que no eran decorosos, ¿no? Cuando yo era chico. No, tiene que ser una persona decorosa. ¿Eh? Sí, uno se imagina que la esposa del pastor también tiene que ser decorosa. A veces uno ve pastores muy buenos, muy lindos, y la esposa, unos escotes, unas cosas que no va, tiene que ser decorosa. Hospedador, es otra de las cosas que tiene que tener. Uno dice, no, yo quiero dormir, no, estamos cenando, ¿qué quieres venir aquí a conversar? No, no. Y a veces uno viene, a veces hay hermanos que los llaman, porque ahora yo me doy cuenta que los hermanos no, uno dice, bueno, ¿quieres que vaya a tu casa? No, yo voy a venir, porque se sienten más tranquilos, más libres para poder conversar que nadie escuche, ¿no? Porque a veces entra o pasa una persona y una sola frasecita que escuche, ya se hace toda una idea de todo lo que se está hablando, entonces no. Y avisan, ¿no? ¿Qué día, qué horario? Sí, bueno, tal cosa. Ah, bueno. Y algunos no avisan, ni vienen directamente.
Una vez almorzamos como a las 3 de la tarde. Vino una persona y se instaló. 3 horas estuvo, hermanos. No se iba más. Ahí tampoco quería, porque nosotros dijimos, bueno, te invitamos a... No quiso comer, bueno, no quiere comer. Así que, bueno, pasan esas cosas. Y bueno, uno se la tiene que aguantar. Y ponerle buena onda, ¿no? Porque uno pudo ayudar a una persona, ¿no? Una vez vino una persona, se quedó como 2 horas y media, dijo tantas cosas tan terribles, me hizo tanto mal que me agarró un ataque de ciática, después falté, no sé, al culto, no sé cuánto. Y él después se enteró y estaba preocupado. Ay, perdón, pastor, yo te conté tantas cosas, te dice. Y bueno, son cosas que hay que, hay que aguantarse. Entonces, tiene que ser hospedador, apto para enseñar. ¿Eh? A veces uno ve un predicador que comienza a hablar del arca de Noé, qué sé yo, termina hablando de Filemón, de María, la madre de Jesús, pero ¿de qué habló? ¿De qué tema? Entonces tiene que ser apto para enseñar, que no se haga lío cuando habla, ¿no? Claro, que no se desvíe la atención, eso está muy bien, que no se desvíe la atención. Apto para enseñar. No dado al vino. O sea, no te está diciendo no podés tomar nada de vino, pero dice no dado al vino. Creo que ustedes conocen esas historias de los curitas católicos, ¿no? Que pobrecitos están todo el día solos ahí dentro de una iglesia tan grande y solitos, están ahí. Y bueno, tiene el vinito de la misa, ¿vieron? Que solamente la toma él. Dice, ese es rico. Y entonces, claro, está solito, pobre, y se consuela y empieza. Bueno, eso no es buen testimonio, no dado al vino, no pendenciero. ¡Fua! Tiene una diferencia, un hermano, oh, te espero allá a la esquina, ahí arreglamos todo. Pará. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ustedes saben que hay a veces congregaciones grandes, porque hay países que la gente tiene más dinero. Va a trabajar una señora para limpiar una casa y se va en auto. Y a su vez tiene una chica que mientras ella está trabajando le limpia a ella la casa. Cosa rarísima, ¿no? Bueno, hay algunos que hasta tienen avión propio. Avión propio. Me pasaron un video ayer, lo pasó mi cuñado, de un pastor que decía, y el Señor me ha revelado que hoy yo voy a tener aquí el dinero para comprar el iPhone, el último modelo, no sé qué modelo. Tremendo, tremendo. Bueno, no codicioso de ganancias deshonestas, claro, porque hay ganancias que son honestas. Si vos tenés algo, lo querés vender y vas a ganar algún dinero, está bien. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Hay que ser amable. A veces sucede que uno va a una iglesia y nadie te saluda, el pastor tampoco te saluda, nadie te saluda. Qué raro, por lo menos para preguntar a usted de dónde viene, quién es usted, ¿no? ¿Qué sé? Bueno, amable, apacible, que te dé paz, ¿viste? Cuando vos tenés un problema y vos todavía se le da más manija, sí, tenés razón, y vos te vas a morir, escuchame. No, es terrible, ¿no? Yo que vos me pego un tiro. No vais a un pastor así, ¿no? Tiene que ser apacible, amable, apacible, no avaro. Ustedes saben que la avaricia es una forma de vida. Yo les conté de ese hombre tan pobrecito, tan pobre, la gente lo ayudaba, porque vivía
en una chocita, así vivía. Tenía todo rodeado de latitas donde ponía su ropita, sus cosas. Y uno pobrecito, le iba a llevar una comida, le iba a llevar un yogur, le iba a llevar una botella de leche. En aquellos tiempos era de vidrio la leche. Bueno, el envase era de vidrio. ¿Eh? La Martona, sí. Era un problema eso de las leches así en botella, porque, ¿saben? Yo los vi. Los que vendían levantaban la tapita con cuidado y metían el dedo y se comían la cremita. Y la tapaban y después te lo vendían. Qué bueno que eso no existe ahora. Bueno. ¿Y cuándo se murió el pobrecito? Dentro de las latas tenía cualquier cantidad de plata que podría haber vivido muy bien. ¿Para quién guardar tanto? Bueno, no avaro, que gobierne bien su casa, o sea, su esposa, sus hijos, ¿no? Que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Es cierto, es cierto. Esto yo lo vi y yo también lo hacía cuando yo era muy chico. Que decíamos, este matrimonio, mira cómo la tiene esta hijita, pero que esta, que la otra, que... Después cuando vos te casás y vos tenés tu propio hijo, no es tan fácil la cosa, ¿no? A veces uno es muy exigente con otros, pero no. Entonces dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ojo, que el obispo no sea un neófito, o sea, una nueva plantita, tiernita, como esas que crecieron en la semilla al lado de una piedra, donde había piedras y no tenía mucha raíz, y cuando vino el sol se secó. No tiene que ser un neófito, un nuevo cristiano en la fe, no, tiene que ser una persona que tiene que tener cierta trayectoria en la obra de Dios. No un neófito, no sea que envaneciéndose, ay, porque de golpe, mirá, hace 3 meses que soy del Señor y ya estoy pastoreando en la iglesia. Puede haber alguna excepción, que ahí no hay absolutamente nadie, bueno, Dios sabe eso. Las excepciones las pone Dios. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación o la calumnia, dice el original, del diablo. Todavía se le exige más. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Quién pastorea esa iglesia? Ese hombre. Yo lo vi que se agarraba a trompadas ahí en la plaza. No, tiene que tener buen testimonio de los de afuera. La iglesia puede perdonar, Dios perdona y la iglesia puede perdonar, pero la gente inconversa no. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito, él y la iglesia, ¿no? Para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Habla de el obispo, ustedes lo ven bien clarito, dice. No dice, pero es necesario que los obispos, no dice. Es necesario que el obispo, sí, realmente. Pero luego habla de los diáconos. ¿Qué significa diácono? Diácono significa ayuda, ayudantes, que colaboran, colaboradores, son personas que ayudan. Y no es un título tampoco, es una tarea que se hace. El que realmente está colaborando, de hecho, es un diácono. Si no colabora, no hay que destituirlo, porque nunca se le puso el cargo. No hay que destituirlo, simplemente no es diácono porque no está colaborando. Es mucho más fácil así. Los diáconos asimismo,
deben ser honestos, y sí, porque hay diáconos que de pronto tienen que manejar el tema de la tesorería, tienen que ser honestos, sin doblez, o sea, transparente, ¿es o no es? Y acá también dice lo mismo, no dados a mucho vino, o sea, podés un poco, pero no mucho vino. También dice lo mismo, no codiciosos de ganancias deshonestas. Acá en el versículo 9 agrega algo que no dice de los obispos, pero se supone que los obispos también se aplica, que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, esa doctrina, esa enseñanza saludable, bíblica, que la guarden de todo corazón, que no se desvíen. Porque puede ser que Dios de alguno de esos diáconos levante luego a un obispo. De paso les digo que no sé si por la carnalidad o por la debilidad del ser humano, por qué, pero con el tiempo la expresión obispo vino a ser como una especie de supervisor de varias iglesias. Entonces el obispo supervisaba a los ancianos o pastores de las congregaciones, pero eso no es lo que dice la Biblia. Que guarden el misterio de la fe los diáconos con limpia conciencia. Contaba Juan Carlos Ortiz que, claro, Leo había sido muy bien criado desde chiquitito en las cosas del Señor. Y nadie hablaba malas palabras en la casa, ni nada. Pero él sabía de los problemas que había en las iglesias, ¿no? Que a veces el pastor tenía problemas con con un diácono que era medio rebelde, que esto. Entonces él, Juan Carlos Ortiz, se enojó con un compañerito en la escuela. Y se enojó y le dijo, diácono. Era la peor palabra que él que había encontrado en sus archivos acá. Sabía que no eran muy bien mirados los diáconos. Bueno, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. O sea, te encargo, vos te podés encargar de eso. Sí, cómo no, pastor. Lo hace un domingo, lo hace 2 domingos y después no lo hace más. Se olvidó. No, porque tenía un cumpleaños, no, porque, qué sé yo, no. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La verdad que yo les digo, estas cosas que dice acá, si uno las mira bien en detalle, dice, bueno, entonces yo no puedo pastorear, ni acá nadie puede ser diácono. Bueno, el Señor suple nuestra falencia. Las mujeres, pareciera que habla de las mujeres de los diáconos, pareciera. Asimismo sean honestas, no calumniadoras, porque están con todo el asunto de las iglesias, saben todos los detalles, todas las cosas, lo que pasó, lo que no pasó, y se les puede ir la mano y empezar a calumniar, a decir cosas que no son. No calumniadoras, sino sobrias, o sea, su manera de vestir, de ser, ¿no es cierto? Fieles en todo. Bueno, de los diáconos dice lo mismo de los obispos, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. A ellos también se les exige eso. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Uno dice, mirá, este diácono que es fiel, que es responsable, que todo. Bueno, mirá, se perfila, me parece, para pastorear en alguna oportunidad. Me acuerdo que en la iglesia eslava de los ucranianos había un pastor ya muy viejito, y había un hermano joven, pero no tan joven, 30 y tantos años, que es como que estaba al lado de él, secundándolo. Y bueno, con el tiempo él quedó pastoreando desde cuando falleció el pastor. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Al ser un buen testimonio, la gente dice, bueno, me gusta congregarme en esta iglesia, gente buena, que vida, que llevan, ¿no?
Versículo 14. Esto te escribo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, si no llego a tiempo todavía, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios o en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí es necesario aclarar, cuando dice columna y baluarte de la verdad, no quiere decir que lo que la iglesia diga, eso es la verdad, porque la iglesia puede estar equivocada. Entonces tenemos una iglesia católica que te dice, bueno, tenés que pedirle a la mediadora, a María, y tenés que hacerle las oraciones. Pero eso no es verdad, eso no está en la Biblia. Pero lo que está queriendo decir que existe la verdad, que es la palabra de Dios, está todo aquí. Pero que la iglesia es columna y baluarte de esa verdad, es la que defiende esa verdad. Que vos podés ir a la iglesia y apoyarte en esa iglesia porque es un baluarte de la verdad. Esa es la idea. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. De la piedad quiere decir de la obra que Dios hizo en esta tierra en favor de la humanidad. Así cuando hablamos de la pasión y muerte de Jesús, yo decía, pasión, ¿cómo pasión? Claro, pasión quiere decir de padecimiento y muerte del Señor Jesús. Y aquí, piedad. Grande es el misterio de la piedad. Algunos dicen que todas estas frasecitas que tenemos ahí eran una antigua canción. Algunos dicen, no sabemos. Hay unas muy pocos manuscritos que le han quitado la expresión Dios. Y dice, fue manifestado en carne. ¿Quién? Fue manifestado en carne. Porque no querían reconocer que Jesucristo es Dios. Pero la inmensa mayoría, y los llamados padres de la iglesia también lo ponen Dios. Dios fue manifestado en carne, o sea, Jesucristo es Dios. Y se mostró naciendo de la Virgen María. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Vieron cuando él fue bautizado? El Espíritu Santo descendió como paloma. Visto de los ángeles, porque los ángeles se acercaban para ayudarle, tanto en la tentación como en el momento en el Getsemaní donde él sufría. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, o sea, a todo el mundo en aquellos tiempos, ¿no? Creído en el mundo. Y también recibido arriba en gloria. Por eso hay un salmo que dice que levantad vuestras cabezas, oh puertas, que entrará el Rey de Gloria. Simboliza cuando el Señor entra en la gloria, regresa de haber muerto en la cruz del Calvario, haber cumplido la obra de redención y regresa victorioso porque Él resucitó y todos los ángeles, todos los reciben y es una alegría, ¿no? De alguna manera también nos habla del milenio, que el Señor va a entrar por la puerta en Jerusalén, va a hacer cosas muy lindas. Hay una puerta que dicen que por allí va a entrar el Señor Jesús en el milenio y que esa puerta fue cerrada. Nadie la ha abierto jamás. Y han dicho más de uno que le iban a abrir, pero no la han abierto. Dicen que está reservada esa puerta para cuando venga el Mesías y que va a entrar por allí. Bueno, yo les dije esto, pero es lindo estar en una iglesia y también es lindo también pastorear. Lo más lindo del pastoreo, ¿saben cuál es? Cuando vos estás en una conferencia y dices, y ahí está el pastor tal, de la iglesia tal. Es el único momento que después todo lo del más del resto de la vida, uno está en las cuatro paredes, por así decirlo. Y yo creo que debe ser así, que somos llamados a tener un bajo perfil, no a hacernos famosos, estrellas. El que lo quiera hacer, problema de él, pero me parece que tenemos que tener un bajo perfil. Estamos para pastorear.
Si hay un pastor cuidando ovejas en el campo, ¿no? Y dice, ¡oh, qué famoso, miró! Es un pastor que está cuidando a las ovejas. Lo importante es que cumpla con la tarea y nada más. Eso es lo más importante. Bueno, así de sencilla también es la palabra de Dios, ¿sí? Dice cosas prácticas, ¿no? Que a veces estamos tan apurados que lo leemos a la apurada. Es bueno meditarlo y sacar nuestras conclusiones. Y si alguno quiere alguna vez pastorear una iglesia, ojo, también puede ser que vos quieras tener en tu casa un testimonio, comenzar un testimonio. Y con el tiempo cada vez hay más gente, más gente, más gente, más gente, más gente. Y dicen, bueno, ¿qué tal si, para no molestar al dueño de casa, compramos un terrenito y edificamos un lugar especialmente dedicado para las reuniones? Bueno. Y la congregación de acá, la iglesia central, dice, pero mira esta gente, qué bien estos hermanos. Qué bien que están enseñando la palabra de Dios. Cómo se preocupan, cómo reparten folletos, cómo enseñan a los niños. Bueno, que sea ya una iglesia, que no sea más un anexo de este lugar. Qué lindo. Bueno, si el dueño de casa tuvo ese pensamiento, capaz que él va a estar pastoreando esa congregación. Pero hay que aguantarse, ¿eh? Que te venga la gente, cuando llueva hay barro y la gente te viene. Algunos son delicados y se limpian un poquito, otros te entran así nomás, te embarran todo, no les importan. Igual hay que aguantarse todo eso. Y bueno, vaya si van a ser probados antes de poder pastorear una iglesia, ¿no? Es lindo, pero a veces no es tan lindo. A veces uno en la noche no puede dormir de la preocupación. Y a veces uno está contento, está feliz. Un lindo aniversario, vinieron muchos hermanos. Al otro domingo no viene nadie, pero bueno, es el del aniversario, vinieron un montón, está todo lindo. Así que bueno, que el Señor les bendiga a cada uno en el pensar. También las chicas piensen que capaz les va a tocar ser la esposa de un pastor. Y no sé si mi esposa lo dijo, pero yo también lo he dicho, que a veces uno ve pastores tan buenos, espirituales, pero la esposa nada que ver. Hay una iglesia que la esposa del pastor nunca viene a las reuniones de damas, nunca viene a la reunión de oración. Y el pastor es un siervo de Dios, consagrado y todo. Entonces, piensen ustedes que quizás les va a tocar ser esposas de un futuro pastor. Entonces, bueno, traten de vivir a la altura, ser una persona muy espiritual, que en los momentos de soledad del pastor, de depresión, la esposa lo pueda animar a seguir adelante. Oremos. Muchas gracias, Padre, por esta lectura de tu palabra en 1 Timoteo capítulo 3. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado, que tú levantes siervos y siervas, Señor, dispuestos a hacer tu santa voluntad y agradarte en todo. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.